Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Señor Jesús es nuestro Redentor. Él nos ha liberado del poder del maligno, del pecado y de la muerte, que es su consecuencia. Y así, en el Evangelio, nosotros leemos varios episodios donde el Señor Jesús se enfrenta al poder de las tinieblas y cómo Él libera a los seres humanos, a los hombres, del influjo del maligno. Entre todas estas escenas, hay una en la que quisiera fijarme el día de hoy para nuestra oración. Y es aquella en donde le presentan a Jesús un hombre endemoniado que es sordo y mudo. El demonio, en efecto, le impide a este hombre escuchar y también poder hablar, poder expresarse con seguridad. El Señor Jesús lo libera y de esta manera aquel hombre que era sordo y mudo recobra el oído y puede ahora proclamar las alabanzas a Dios. Y me gustaría fijarme en este episodio para nuestra oración del día de hoy, porque creo que este espíritu maligno de la sordera y también de la mudez, con frecuencia hace presa de nosotros. En efecto, con bastante facilidad, nosotros somos atrapados por este espíritu del mal que no nos permite oír. Oír en primer lugar la dulce voz de nuestro Maestro, de nuestro Dios, que nos llama a su seguimiento, que nos advierte del peligro, que nos consuela. Y así, sordos a la voz del Maestro, a la voz del bien, nos encontramos solos. Y tantas veces, también este espíritu de sordera que se apodera de nosotros nos lleva a no escuchar tantas voces buenas que hay también a nuestro alrededor y que nos animan a seguir adelante por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino de la belleza. Nos vamos aislando. Y justamente el demonio quiere eso, que estemos aislados, que nos sintamos excluidos, porque entonces es fácil que la tristeza se anide en nuestro corazón y cuando uno está triste, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente aislado, excluido, entonces es presa fácil de otros vicios. Y sobre todo, nos impide ser y sentirnos, de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios.
Por eso es que en esta mañana, en este momento de oración, nosotros deberíamos pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros, que abra nuestros oídos para que escuchemos sus silbos amorosos, para que escuchemos su voz potente, bien timbrada, que nos dice: eres mío, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, para que escuchemos su palabra y no demos oído a esas voces de sirenas que nos halagan el oído, pero que en realidad no nos conducen hacia esos prados verdes, a esas aguas límpidas, donde podemos abrevarnos, donde podemos verdaderamente reposar. De igual manera, es importante que estemos prevenidos contra ese otro demonio, el demonio de la mudez, el demonio que nos impide hablar cuando tenemos alguna situación poco clara en nuestra vida, cuando nos empezamos a dar cuenta de que se van anidando en nuestro corazón hábitos, sentimientos, conductas, criterios de juicio que se destacan del Evangelio, que nos sumen una vez más en la tristeza, en la depresión, que nos hunden en el resentimiento, que nos van sometiendo a los dictámenes de la sensualidad, de la concupiscencia de los ojos, de la concupiscencia de la carne, de la soberbia de la vida. Porque el demonio es hábil para hacernos llenar de vergüenza e impedir que hablemos con sinceridad si hace falta salvaje, para poder ser curados, para poder ser ayudados. ¿Cuántas veces nos ocurre, como ocurre cuando se tiene que cocinar una rana? Tú sabes cómo se cocina una rana, ¿no? A la rana la echas en una olla con agua fresca y la rana está ahí muy a gusto. Y poco a poco le va subiendo la temperatura, la rana se va adaptando a la temperatura hasta que no se da cuenta y la temperatura es ya ardiente, hierve y la rana muere. Y a nuestra alma le puede pasar algo semejante. Nosotros vamos habituándonos poco a poco, si no hablamos, a una atmósfera, primero del pecado venial y después cada vez más a faltas más graves, cada vez más vamos habituándonos a vivir según criterios que son lejanos a los criterios del Evangelio. Todo nos va pareciendo normal, todo nos va pareciendo pues algo novedoso, hasta que sin darnos cuenta nuestra alma muere sobrenaturalmente. Nosotros tenemos que saber reaccionar y no acostumbrarnos a esas aguas que son aguas turbulentas, aguas fétidas, aguas podridas que nos llevarán a morir. También tenemos que tener valentía para hablar, no solo de nuestras cosas personales, sino también para denunciar el mal, porque cuando nosotros no somos capaces de denunciar el mal, de decir lo que vemos mal, nos vamos habituando a él, nos vamos haciendo cómplices con el mal, y cuando cuenta nos damos, o mejor dicho, ni cuenta nos damos cuando ya estamos sumidos, hundidos, hasta la coronilla en toda aquella atmósfera corrupta, en toda aquella atmósfera pétrida. Eso nos puede pasar
con respecto a nuestra vocación, aquella que Dios nos haya dado, al matrimonio, al sacerdocio, a entregarnos a Dios en medio del mundo, como religioso, como religiosa. Eso también nos puede pasar en nuestro ambiente de trabajo. Eso nos puede pasar en nuestras relaciones sociales. En fin, tenemos que pedirle al Señor hoy que también nos libre de ese espíritu mudo, que nos ayude a ser sencillos, a ser simples, a ser sinceros, a ser llanos, a hablar, a hablar, a no dejarnos ahogar también en nuestros solos problemas. Tenemos que saber pedir ayuda cuando la necesitamos. La ayuda del confesor, la ayuda del director espiritual, la ayuda de un buen amigo que tiene sereno criterio, que tiene criterios sobrenaturales por su unión con Dios, pero no dejarnos ahogar en nuestros solos problemas, porque también cuando nosotros estamos aislados, y al demonio le encanta tenernos así, somos presa fácil de tantos otros vicios. ¿Cuántas veces una enfermedad de alcoholismo o de drogadicción, de dependencia de drogas, está precedida de la incapacidad de hablar un problema? ¿Cuántas veces un estilo de vida que se aparta de la verdad de la sexualidad está precedido también de la incapacidad o de la soberbia que nos impide decir lo que pasa? Por eso, hoy le pedimos a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a ser almas simples, almas sencillas, descomplicadas, que sepan oír y que sepan hablar. Que por intercesión de Santa María seamos liberados de ese espíritu sordo y mudo, para que todos los hombres puedan alabar a Dios viendo las maravillas que Dios hace en nosotros los hombres. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.